Se me cortó el audio. Pero repite ese PPT nomás, no hay problema. Escucha, pero sería repetir por los 10 minutos. A ver. Del comienzo. Ya, bueno, de nuevo. Bueno, está grabado, ya. Una región de credibilidad, le explicaba, es una generalización del intervalo de credibilidad. Una región la vamos a definir en este caso como un subconjunto C del espacio parametral, tal que la integral en este conjunto de la densidad posteriori va a ser de 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, al decir que esto ya es una generalización y ya no es necesariamente un intervalo, sino ahora es un subconjunto del espacio parametral, el subconjunto C puede tomar diversas formas. Acá he puesto unos ejemplos. Por ejemplo, puede tomar esta forma, es decir, tener un límite inferior y no tener un límite superior, es decir, que sea más infinito. Puede ser que no tenga límite inferior, es decir, menos infinito, a U, o también que sea uniones de intervalos disjuntas, ¿no? Como por ejemplo esta de acá, ¿no? Entonces puede tener estas formas diversas, ahora una región de credibilidad. Lo que mencionaba era lo siguiente, o sea, cuando trabajamos con intervalos, ok, yo tenía un límite inferior y superior y yo buscaba, en este caso, aquel intervalo que tenga la menor longitud posible, ¿no? En intervalos era sencillo, el límite superior menos inferior y se acabó. Para el caso de regiones en las cuales podemos tener estructuras de esta forma, es decir, unión disjunta de intervalos, tenemos también que pues, generalizar de repente o definir algo más formal con respecto a la longitud de un subconjunto C del espacio planetario. Para el caso, como mencionaba, de Lebesgue, o sea, para el caso de los reales, ¿sí? Que por lo general hay, o puedes generalizar otro espacio también que también trabaje con números. Existen la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue básicamente define la longitud de un intervalo de esta manera. Si tienes un intervalo AB, con B mayor que A, pues la longitud de ese intervalo va a ser B menos A. Y si tienes uniones disjuntas de intervalos, pues también vas a tener que esto va a ser la suma de las longitudes individuales de los intervalos, ¿no? Y esto va a ser pues, la sumatoria de los BI menos AI, ¿no? Esto permite, en este caso, ya poder comparar longitudes de subconjuntos, en este caso que tengamos. O sea, por ejemplo, comparar la longitud de esto con la longitud de un intervalo de la forma LU, por ejemplo, no sé. ¿Sí? Puedo comparar intervalos de esta forma, ¿no? Entonces, hacer las comparaciones de un intervalo con otros, o sea, entre subconjuntos, mejor dicho, ya hablando de manera general, es posible gracias a esta definición de medida de Lebesgue, ¿no? En realidad eso fue, entonces al final el objetivo, como ya tenemos algo más general, justamente va a ser buscar aquella región que tenga la menor longitud posible, ¿no? Ese va a ser el objetivo, digamos, de ahora, hallar, optimizar, digamos, el problema de la región de credibilidad. Buscar aquella región que tenga la menor longitud posible, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, buscar justamente esa región óptima. Entonces, hasta aquí, ¿todo claro? Sí, Amado, gracias. Sí. Ahí, Giancarlo, ¿tenías alguna duda? ¿Giancarlo? No, sí, ¿Donaire? que todo digo, pues. ¿Sí, Donaire? Donaire, no te escucho. No le escucho a Donaire. A ver, escribe Donaire porque no te escucho. A ver, me dijo, sí, todo bien. Sí, no entendí. O no, la verdad, no escuché. Ujú. Ya, ¿cuál era tu duda? O sea, ¿ya está claro o todavía queda alguna duda más? Ok. Entonces, si ya tenemos esa noción de medida para comparar subconjuntos, en este caso del espacio parametral, acá he puesto un ejemplito de
qué posibles intervalos podemos hallar si es que consideramos, en este caso, un intervalo al 75% de credibilidad, ¿no? Para un parámetro mismo teta, donde la densidad posteriori tiene esta estructura. Entonces, imaginemos que esta es la estructura de mi densidad posteriori, ¿sí? Entonces, ¿qué formas puede tomar o qué regiones de credibilidad podemos tomar? Por ejemplo, nosotros podríamos tomar, si queremos un intervalo de credibilidad al 75%, podríamos tomar este de aquí, ¿no? En la cual cojo el cuantil 25%, sí, que es este de aquí. Cojo el cuantil 25 y en efecto, a partir de, como acá hay 25%, perdón, acá hay 25%, entonces acá habrá pues 75% de área, ¿no? Y por lo tanto, esto será pues un intervalo de credibilidad al 75%, porque acá estoy barriendo también un 75% de área, ¿no? Puedo tomar también la otra cola, es decir, irme de menos infinito hasta el cuantil, en este caso 75%, ¿no? En la cual acá tengo un 75% de área y por lo tanto, pues, ay, perdón. En el cual ya tengo un intervalo, en este caso, con 75% de probabilidad, ¿no? Es una región también, ¿no? Lo otro es ya mi intervalo basado en cuantiles, ¿no? Es decir, si quiero un intervalo basado en cuantiles, ya saben, acá alfa medios, ¿no? Y ya tengo mi intervalo de credibilidad basado en cuantiles, ¿no? Que este es el que ahí vimos, de hecho, el primero que vimos, ¿no? Al inicio. También podemos formar un intervalo en la cual esté centrado con respecto a la media, ¿sí? Estamos centrados con respecto a la media y le voy agregando un más menos k sigma, es decir, desviación o raíz cuadrada de la varianza posteriori, ¿no? Donde k pues será el número que me dé justamente una probabilidad de 75%. También puede ser, o sea, es decir, nos centramos en la media posteriori, ¿sí? Nos centramos por ahí en la media posteriori, que es el promedio de esta densidad posteriori, y nos alejamos más menos k veces la desviación estándar posteriori, ¿no? Donde k va a ser aquel número que justamente permita barrer un área de 75%. ¿Sí? Se puede también, ¿no? Sí, sí se puede. Otro caso podría ser el que está aquí, ¿no? Que justamente, ok, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a coger esta área, date cuenta que aquí estamos incluyendo las dos modas de repente que tiene la distribución y curiosamente, cerca de las regiones de las modas es donde se acumula la mayor cantidad de probabilidades, ¿no? Observemos eso, ¿no? Mientras más cerca estemos a la moda y armemos una cierta vecindad cercana a ella, vamos a agarrar un mayor porcentaje de probabilidad, ¿no? Que por ejemplo si lo agarramos aquí, ¿no? O sea, si acá tenemos no es lo mismo, o sea, si nosotros tenemos acá vamos a hacerlo así, ¿ya? Eh, un rato. A ver, a ver si me sale. Ya. Si nosotros, digamos que queremos agarrar un intervalo de longitud L, y acá también agarramos nosotros un intervalo de longitud L, ¿sí? Acá vamos a pintarlo así. Naturalmente nos damos cuenta que mientras más estemos acercados a donde se encuentran los valores de concentración de probabilidad, o llámese las modas, entre comillas, en realidad hay una sola moda, pero acá hay otro máximo local, podría ser considerado como una moda de otra distribución, producto de la mixtura que tenemos aquí, ¿ya? Eh, Fíjense, entonces acá tenemos otro intervalo, igual acá sí también tenemos una longitud L, acá también L. Vemos que en efecto, mientras más cercanos estemos a las modas, la probabilidad que consume va a ser mayor. A comparación de aquí, por ejemplo, ¿no? Que la probabilidad es pequeña, ¿no? Y aquí todavía mucho menor, ¿no? Es más chiquito, ¿no? Entonces, otra forma de hallar intervalos es la que se muestra ahí, ¿no? En el gráfico. Es justamente cogiendo un K, una constante K si gustan, o un H, no sé, véanlo como quieran. Un H, de tal manera que este H, las imágenes inversas que generan este H, que serían estos 4 valores,
¿sí? Generen justamente un intervalo del 75% de credibilidad. Es decir, la región que barra en la probabilidad que barra esta región es de 75%, ¿no? Acá puede ser la región A, la región B, A más B igual a 0,75, ¿no? Ok, esos son, digamos, 5 ejemplos de regiones de credibilidad que podemos tener, dado, por ejemplo, una distribución bimodal como esta, ¿no? Visualmente, ¿cuál de estas tiene menor longitud? La primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. La cuarta y la quinta ni a balas, pues, ¿no? Porque son de longitud infinita. Creo que no me serviría o no me sería muy informativo, al menos para las inferencias bayesianas que desea hacer. Esta se ve bastante sensata, de hecho es un intervalo que debería basado en cuantiles. Ya, me parece bien. Sin embargo, según lo que se observa en la figura gráficamente, eh, si nosotros juntamos estos dos intervalos, y los pegamos, aparentemente este va a tener menor longitud que todos los demás, ¿no? Y de hecho, es lo que vamos a demostrar ahorita. Este intervalo de acá tiene un nombre en particular. Se le conoce como intervalo de máxima densidad posterior, ¿sí? Intervalos de máxima densidad posterior. Que la idea justamente es esta, y ahorita la vamos a ver, ¿no? Justamente es concentrar el intervalo, la región, en las regiones donde se concentre la mayor cantidad de probabilidad según la forma de la distribución posterior, ¿no? Y vamos a pues ver que en efecto esto se va a concentrar, este intervalo se va a concentrar en coger regiones cercanas a las modas que tenga la distribución, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en verdad. Es un ejemplo sencillo para el caso de la bimodal, ¿no? La unimodal igual. Ahorita voy a explicar la idea, ¿ya? Entonces, esto todavía lo voy a profundizar, de hecho es lo que voy a tocar ahorita, ¿ya? El intervalo de máxima densidad posterior, ¿ya? Entonces, hasta aquí, no sé si tenemos alguna duda. A ver, me indican, por favor. Mau, una consulta. Sí. Ese 75% vendría a ser el área que está barriendo el interés por la densidad que tenemos, ¿verdad? Claro, claro, en este rango que estoy señalando aquí con los valorcitos en negrito, ¿no? Ujú. Sí. Teniendo dudas. Ujú. Sí, claro, es la probabilidad, ¿no? Si no, eso es un intervalo de credibilidad. En este caso son regiones, ¿no? Regiones de credibilidad. Bien. A ver, Liliana, ¿cuál es tu duda? Liliana, ¿estás ahí? Liliana. Ah, ya. Ok. Bueno, bien, gracias. Ya. Ok. Ay, ay. Ay, esperemos un rato más calambre. Ya. Ahora sí. Región de máxima densidad posterior. ¿Ya? Región de máxima. Claro, cuando ese intervalo se le conoce como intervalo de máxima densidad posterior, pero de manera general se le conoce como región de máxima densidad posterior. Acá es una región, ¿no? ¿En qué consiste la región de máxima densidad posterior? Vamos a definirla, ¿no? Dice, la región de máxima densidad posteriori es un subconjunto C, ¿sí? Es un subconjunto C, tal que este C, digamos, son los valores del espacio parametral, tal que la probabilidad posteriori es mayor a igual a un K. O sea, digamos, este C depende de un K, ¿sí? Si gustan lo pueden ver así, depende de un K. Dice, donde K es el máximo valor posible, tal que la integral, ¿sí? La integral que yo barra en este conjunto C de K, si gustan esto lo pueden poner C de K, sea por lo menos de 1 menos alfa, ¿no? Claro, si es una integral continua, se puede alcanzar la igualdad, y si por el contrario el parámetro es discreto, entonces será acá una sumatoria, ¿no? Y acá sí se requiere que al menos sea de 1 menos alfa, ¿no?
Vamos a ver a qué se refiere con esta idea intuitiva y por qué esto me va a generar una región con la menor longitud posible que pueda tener el intervalo. Vamos a verlo. Vamos a verlo visualmente. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a graficar, por ejemplo, una densidad. ¿Ya? Imaginemos que tenemos una especie de distribución gamma. Vamos por aquí. ¿Sí? Ok. Lo que me dice es lo siguiente. Entonces, yo voy a buscar un K. ¿Sí? Un K. O sea, esa región CDK. Vamos a definir primero quién es CDK. ¿No? Vamos a ver quién es CDK. CDK me dice, a ver si nos recordamos, CDK son todos los tetas que pertenecen al espacio parametral, tal que la densidad posteriori es mayor o igual a K, ¿no? ¿Eh? Es mayor o igual a K. Ok. Entonces yo tengo acá el K. Recuerda que si esto es teta, esto es la densidad posteriori. Ok. Entonces por aquí tenemos todos los valores P teta mayores a K, ¿no? Pero acá me dicen que son los tetas, es decir, es la imagen inversa. Es decir, si yo acá hago un trazo, y acá también llego hasta acá, y hago un trazo, ¿quién vendría a ser el CDK? Esto acá, ¿no? ¿Sí? Este acá vendría a ser el CDK, ¿no? Este es el CDK. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? ¿O alguien tiene alguna duda de eso? O sea, este es el CDK, estos valorcitos que van desde este valor hasta este valor, ¿no? Esta es la imagen inversa de la densidad posteriori cuando vale K, ¿no? Cuando esta vale K. Este es el conjunto CDK, tal cual como acabamos de ver, ¿no? Pregunta. eh, a medida que el K se va incrementando, ¿qué va pasando con la longitud de CDK? Imaginemos que tenemos un K1, ¿no? CDK1 voy a ponerle, ¿ya? Ahora vamos a un K2, por ejemplo, ¿no? Vamos a un K2, ¿sí? Tenemos un K2, Se va reduciendo. se va reduciendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se va reduciendo, ¿no? Ya tenemos ahora otro y ahora tendremos que el C de K2 se va a ir reduciendo, ¿no? ¿Sí? Y esto va a pasar de manera general en todas las distribuciones que tengamos, sea también así de esta forma o de esta forma. Vamos a tener también ese patrón, ¿no? A medida que incrementemos el K, este se va a ir reduciendo, ¿no? Siempre se va a ir reduciendo, ¿ya? Inclusive en las bimodales, ¿ya? También se va a ir reduciendo. Ahora, bacán. Entonces, eso quiere decir que a medida que yo incremento el K, este subconjunto C de K va disminuyendo. Es decir, la longitud de este conjunto va disminuyendo. Entonces, quiere decir que mientras más grande el K, más corto es la región que estoy en. En este caso es un intervalo, para este caso, ¿no? Entonces yo digo, ok, entonces, pero tiene que haber un límite. Obviamente no puedes incrementar el K de manera ilimitada. ¿Cuál va a ser ese tope? Tú vas a escoger el K lo más grande posible, de tal manera que te ayude a obtener justamente la región o la probabilidad de credibilidad que tú deseas. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo deseo un intervalo de credibilidad al 90%, yo el K lo subiré hasta que la región que halle con ese CDK sea de 90%. O sea, la probabilidad que yo barra en este conjunto sea de 90%. O sea, yo voy a incrementar, ¿sí? Voy a incrementar ese K hasta yo llegar a el nivel de credibilidad que se me exige. En este caso, 100 por 1 menos alfa por 100. Esa es la idea de un intervalo de máxima densidad posterior. ¿Sí? Esa es la idea de un intervalo de máxima densidad posterior.
ir incrementando el K de tal manera que obtenga justamente esta región de acuerdo a la credibilidad del intervalo, ¿no? Esa es la idea, nada más. O sea, vas incrementando hasta obtener justamente la imagen, hasta que la imagen inversa justamente se barra una probabilidad de 100 por 1 menos alfa por 100. ¿Ya? Para el caso de la distribución bimodal, vimos que no necesariamente va a ser un intervalo, ¿no? Este puede ser una unión, por el contrario de intervalos, ¿no? Como hemos visto aquí, ¿no? Por ejemplo, este es el K, si quieres verlo así, este es el K que estamos viendo. El K se incrementa de tal manera hasta encontrar justamente la imagen inversa. Fíjate, en este caso, la imagen inversa correspondería a estos elementos, a este de acá, unido con este intervalo de acá, ¿no? Y de tal manera que la probabilidad que se barra en esa región sea de 75%. Justamente va a ser la unión de estos dos intervalos, ¿no? Eh, Distinto a un intervalo basado en cuantiles, donde sí te obliga a tener acá y no cortar, o sea, sí es un intervalo obligatoriamente, ¿no? Cuantil acá y listo, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces, de hecho, se puede probar, en efecto, y lo dejo de ejercicio, probar que en efecto el intervalo de máxima densidad posterior, es decir, la longitud que tenga un intervalo de máxima densidad posteriori, es menor o igual a la longitud que tenga un intervalo basado en cuantiles, ¿ya? Eso ahí se puede demostrar, es bastante sencillo, de hecho ahorita lo hemos visto de manera un poco visual, pero es posible demostrar, ¿ya? Entonces, ahora, hay un caso, por ejemplo, en los cuales esos intervalos pueden coincidir. ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo podrían coincidir? Sería, Mau, cuando la función es simétrica y unimodal. Correcto. Cuando la distribución es simétrica y unimodal, estas límites, en este caso, coinciden, ¿no? O sea, si yo tengo en este caso una distribución simétrica, espérate, vamos a ponerlo así. Ay. Pongamos que tenemos una distribución simétrica. Ahora, no necesariamente centrada en cero, ¿no? Puede estar centrada en una media u otro valor, ¿no? En este caso, por sin pérdida de generalidad, voy a ponerle que está centrado en cero. Entonces, el tema es que cuando yo tengo una distribución simétrica y unimodal, es decir, de una sola moda, puedo tener este caso, ¿no? Puedo tener, en efecto, que al momento que yo estoy buscando el K, como es simétrica, pues aquí voy a tener una imagen inversa. Este será, pues, no sé, ¿qué le voy a poner? Un H, y este será menos H, ¿no? ¿Por qué? Por la simetría, ¿no? Y de hecho se puede demostrar que en efecto, como acá barren un misma área, entonces si yo acá barro un área de A, acá también barro un área de A. Y acá pues tendré un área de 1 menos 2A. Entonces tú puedes demostrar que al hallar el K máximo que justamente te permite acá un área de cuánto, de 100 por 1 menos alfa por ciento, ¿no? O de 1 menos alfa, pues puedes calcular el valor del A, ¿no? El A tiene que ser alfa medios, es decir, acá es alfa medios y acá es alfa medios, lo cual conduce a que los cuantiles en el límite tanto inferior y superior, justamente este corresponde con el cuantil alfa medios y este corresponde con el cuantil 1 menos alfa medios. Y por lo tanto, el intervalo de máxima densidad posteriori es igual al intervalo basado en cuantiles, ¿no? Para el caso en el cual la distribución es simétrica y unimodal, ¿ya? Entonces, solamente en este caso tenemos que ambos intervalos van a coincidir, pero para el resto de casos, en realidad, el intervalo de máxima densidad posterior va a tener una longitud menor, ¿ya? Eh, por eso en la literatura van a encontrar en los diferentes libros que cuando hablan de intervalos de credibilidad, utilizan este, porque es en teoría el más óptimo, ¿no? ¿Ya? Ok, hasta aquí tenemos alguna duda. A ver, me dicen sí, sí está claro, no si tenemos alguna duda. ¿Sí?
Ok, gracias. ¿Todo claro entonces? 100% de... Me dijeron que sí. Está bien, ¿no? Otra cosa, ¿no? A ver, regresamos al tema. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo primero matemáticamente el problema? Ahora, el problema depende, ¿no? O sea, si lo quieres ver de manera general, lo puedo plantear. De hecho, ahorita voy a hacer el planteamiento general. Pero en realidad, la forma en cómo hallar la densidad máxima, la región de máxima densidad posterior, va a depender mucho de la forma justamente que tenga la densidad posterior, ¿ya? Valga la redundancia. O sea, si de repente la distribución es unimodal, si es simétrica, entonces vamos a tener que hallar muchas cosas para nosotros poder hallar justamente este K, ¿no? Es este valor K. Que me ayuda justamente a optimizar ese valor o hallar ese K primero y luego hallar los valores de la imagen inversa, ¿no? Porque recuerden que el problema, o sea, el problema que se reduce, ¿no? Según lo que hemos visto, hallar el K, primero hallar el K, ¿no? Hallar el K. ¿Cuál sería el K óptimo para que yo encuentre justamente hasta dónde tengo que incrementar el K hasta yo encontrar esta área, ¿no? Y luego, una vez hallado el K, saber cuál es la imagen inversa, es decir, quién es la imagen inversa, me refiero a este valor, ¿no? ¿Quién es este valor? ¿Y quién es este valor? Para el valor de teta, ¿no? O sea, para qué teta se toma el P de teta dado X, toma este valor de K2, por ejemplo, ¿no? Y con eso ya tengo los límites en este caso, para este ejemplo, intervalo de máxima densidad posterior, ¿no? Otra notación de repente que no le he mencionado es que el intervalo de máxima densidad posterior contiene a la moda, ¿ya? Siempre va a contener a la moda de la distribución. Y tiene sentido, ¿no? La moda es la región, en teoría, donde se concentra también la mayor probabilidad, ¿no? La mayor densidad de la distribución. Entonces, por ahí, la idea del intervalo máximo, por eso es de máxima densidad posterior. ¿Te acuerdan del estimador máximo posterior y la moda, ¿no? En ese caso ya, pues. También por ahí viene el nombre, creo. Entonces, como les mencionaba, va a depender mucho del problema hallar ese K y luego hallar la imagen inversa, pero el planteamiento general, digamos, inclusive para el caso discreto, voy a plantearlo ahorita, ¿sí? Voy a hacer el planteamiento para el caso general, pero como les menciono, va a depender también mucho del problema matemático. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hallar, por ejemplo, un intervalo máximo de densidad posterior, un ejemplito así aquí. Y verlo, cómo se resuelve, ¿no? O no sé si creo que vamos a ver el ejemplo primero, ¿ya? Voy a subir un ejemplito, ¿ya? Un rato. A ver. Voy a poner un problemita que también está en el libro del profesor Migón y Gamerman. Esta es una práctica que tomé en algún momento. A ver, vamos con la pregunta 3, que tiene que ver también con un problema que les tomé hace poco. Dice, un grupo de biólogos están interesados en la proporción de huevos que logran eclosionar en un nido de tortuga de Galápagos. Dice, de un nido seleccionado, bueno, uno nada más, se marcaron N huevos del nido de manera aleatoria, ¿sí? Y posteriormente se observó que todos los huevos marcados lograron eclosionar con éxito. Suponiendo una a priori invariante por traslación para el parámetro de interés, se pide lo siguiente. Dice, obtenga la región de máxima densidad posteriori de 100 por 1 menos alfa por ciento para el parámetro de interés, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, el ítem A para este ejemplo? Lo primero tengo que, bueno, mi parámetro de interés, ¿cuál sería? Dice, ¿en qué están interesados? Dice, proporción de huevos que logran eclosionar en un nido, ¿sí? Este es tu parámetro T. Es una proporción, es decir, va de 0 a 1 en un continuo. Dice, de un nido, o sea, al final se seleccionó solamente un nido, se marcaron N huevos y de estos N todos lograron salir, o todos eclosionaron. Es decir, yo voy a tener aquí que el X dado teta, ¿qué distribución va a tener? Binomial, ¿no? ¿Sí? Va a tener una distribución binomial. ¿De qué parámetros? N teta. Donde N, para este caso, va a ser conocido, ¿no? ¿Sí? Para este caso va a ser conocido. Pues, valor N. Entonces, aquí me dicen que coja una a priori invariante por traslación. ¿Eso qué quiere decir? Que
una constante, ¿no? Pero como la priori va de 0 a 1, entonces es una priori uniforme, ¿no? De 0 a 1, que simplemente es 1, ¿no? Y además dice que de los n huevos que se marcaron, n eclosionaron, es decir, el valor observado de n, es decir, el x minúscula, es n. ¿Sí? Es n. El observado fue n, ¿ya? Entonces, con esto vamos a obtener, en este caso, la región de máxima densidad posteriori para el problema, ¿ok? Para el problema. Entonces, vamos a resolver esto. Entonces, primero hallemos la densidad posteriori, ¿no? Densidad posteriori. La general primero, ¿sí? Vamos a hallar la general. La general sería, perdón, esto sería directamente proporcional a la densidad de teta por la densidad de x dado teta, ¿no? Esto es 1, ¿no? Y la densidad de x dado teta, bueno, yo sé que la binomial es combinatoria de n en x, teta a la x, por 1 menos teta, elevado a la n menos x, ¿correcto? Hasta aquí, todo ok, ya. Esto es una constante, no depende de teta, lo puede absorber la constante de proporcionalidad y al final nos va a quedar esto acá. Una vez obtenida la densidad a posteriori, vemos qué valor se observó. Pero se observó x igual a n, ¿no? Como se observó x igual a n, esto quiere decir que la posteriori, si gustan la pueden hacer una nomenclatura de esta forma, dado x toma el valor de n, va a estar directamente proporcional, en este caso, a teta elevado a la n, ¿no? Y acá n menos n pues se va, ¿no? Entonces solamente va a quedar esto, ¿no? Entonces, esta sería la densidad posterior de acuerdo a los datos del problema. Teta a la n. Ahora, pregunta, ¿esta densidad es propia o impropia? A ver, a ver. Vamos a hacer una encuesta. Propia. Propia. A ver, respondan. ¿Es propia o impropia o no saben? Ya me ha pasado, ya tengo que poner no sé porque no contestan. ¿Propia o impropia? A ver, por ahí uno dicen que es impropia. Sheila dice que es impropia. O sea, que la mitad se ha animado a decir que es impropia, ahora está ganando impropia. Propia más 6. Ahí Colca dice no sé, pues no sabe, pone. Pucha, que la mitad creo que dice que es impropia. No puede ser. A ver. ¿Que es propia? No se sabe, faltan datos. Su madre. Arión, para que hagas el desempate. ¿Propia o impropia? Bueno, la encuesta terminó, ¿no? La mitad ha dicho que es propia, el 40% ha dicho que es impropia y el 10% no sabe. A ver, teta, recuerda, es una proporción, es decir, que teta va de 0 a 1. ¿No? Teta va de 0 a 1. Ahora, si quiero saber si es propia o no, ok, vamos a tratar de hallar el parámetro, es decir, en realidad esta densidad debe ser igual a una constante k por un teta a la n, ¿no? Y si quiero saber si es propia o no, voy a integrar en su dominio, es decir, de 0 a 1 de k por teta a la n, y esto igualarlo a 1. Si yo logro encontrar un k, pues es propia, y si no, pues es impropia, ¿no? Entonces esto será k por teta a la n más 1 sobre n más 1, si la integral de ese valor,
para teta igual a 1 y teta igual a 0, ¿no? Es una integral definida. Esto igual a 1. Y rápidamente nos damos cuenta que el k sería 1 entre n más 1 menos 0, ¿no? Esto igual a 1. Pregunta, ¿cuánto vale el k? El k valdría n más 1. Sí existe un k. Por lo tanto, la integral es propia, ¿no? Ok, entonces eso quiere decir que la densidad posteriori va a tener esta forma, ¿no? La densidad posteriori va a ser de la forma n más 1 por teta a la n. Para teta que va de 0 a 1. Es una propia, ¿no? Entonces, ok, no hay problema. Pregunta, ¿esta función es creciente, decreciente en su dominio? Tú calculas la primera derivada, te vas a dar cuenta que va a ser n a la teta n menos 1 y teta es positivo, por lo tanto la de primera derivada siempre va a ser positiva. Esto quiere decir que esta función siempre va a ser creciente. ¿Ok? ¿Se observa? No, siempre va a ser creciente. Entonces, si siempre va a ser creciente en 0 y 1, entonces tratamos de graficar. Entonces acá tenemos teta. Entonces vamos a dar un gráfico ya de la densidad posteriori. Entonces que va de 0 a 1. Para teta igual a 0, la densidad posteriori, ¿cuánto valdrá? Para teta igual a 0, pues vale 0. Y para teta igual a 1, vale n más 1, ¿no? Entonces aquí tendremos pues n más 1. Entonces para teta igual a 1, ¿no? Y como les mencioné, esto siempre va a ser creciente. O será algo así dependiendo qué exponente tenga, ¿no? ¿No? Esta es la forma de la densidad posteriori, de 0 a 1. ¿Ya está? Entonces, como me piden un intervalo, en este caso una región de máxima densidad posteriori, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tengo que buscar un K, es decir, ok, es decir, ¿para qué valor de K? Tal que la imagen inversa, este sería mi C de K, ¿no? Es decir, acá, a partir de acá, todos los valores son mayores a la densidad posterior es mayor a K y la imagen inversa sería todos estos valores de aquí, ¿no? Tengo que hallar el K el más grande posible de tal manera que me barra en este caso un área de 1 menos alfa, ¿no? Me barra un área de 1 menos alfa. Y este sería en este caso el límite inferior, que le voy a poner L, ¿no? Entonces aquí el problema en realidad se resume a hallar justamente la integral de L a 1 de la densidad posteriori, ¿no? Diferencial de teta igual a 1 menos alfa. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, acá sería la integral L en 1 de n más 1 teta elevado a la n, diferencial de teta igual a 1 menos alfa. Entonces, lo primero que observamos, por eso es bueno, o sea, si le piden en el ejercicio un intervalo de máxima densidad posteriori, nada pierden haciendo la gráfica rápida, ¿no? Entonces, hacen una gráfica y ya saben qué forma tendría la región de máxima densidad posteriori, ¿no? En este caso estamos viendo que el límite superior siempre va a ser 1, que dicho sea de paso, 1 es la moda, ¿no? La moda de esto es para teta igual a 1, ¿no? Entonces, fíjense, entonces va a tener esta forma, va a tener un límite inferior y el superior ya está dado en este caso por 1, ¿no? Entonces, al momento de hallar esta integral, esto va a ser teta elevado a la n más 1 para teta igual a L y teta igual a 1. Y esto va a ser igual a 1 menos alfa. Entonces, hago el reemplazo. En este caso será 1 menos L elevado a la n más 1. Será igual a 1 menos alfa, con lo cual L finalmente va a ser la raíz n más 1 de alfa. Ese sería el límite inferior. Entonces, por lo tanto, el intervalo de máxima densidad posteriori, en este caso para teta,
al 100 por 1 menos alfa por ciento va a estar dado por la raíz n más 1 de alfa hasta 1. ¿Correcto? ¿Sí? Este sería un ejemplo de cómo hallar un intervalo de máxima densidad posterior, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? Me dicen sí, sí está claro, no si tenemos alguna duda. ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Bien. Entonces, bien, como les digo, vale la pena siempre hacer la forma de la densidad posterior y para saber qué forma también tendría el intervalo de máxima densidad posterior. ¿Ok? Entonces, regresamos. Regresamos. Ya, ahora vamos a dar un planteamiento general, ¿sí? Vamos a dar un planteamiento general para hallar el K y justamente hallar o resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces vamos a expresar esto, vamos a expresar este problema en la forma de un problema de métodos numéricos de repente ya conocido, en el cual podamos aplicar algún método numérico que nosotros sepamos, ¿no? Para ello vamos a hacer uso de una función que es esta de acá, que es la función escalón unitario, ¿no? La función escalón unitario tiene esta definición, ¿sí? Es esta de acá. Es la función indicadora para los reales positivos. ¿Eso qué quiere decir? La función indicadora o escalón unitario es 1 cuando x es mayor o igual que 0 y 0 para pues x negativos, ¿no? ¿Sí? Esta es la función escalón unitario, ¿ya? Vamos a hacer uso de esta función justamente para reducir el problema, en realidad, o redefinir un poco el problema de manera más sencilla. Entonces, usamos esta función escalón unitario. A ver, no sale la presentación. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a redefinir justamente el CDK, ¿sí? La región CDK. Vamos a redefinirla. En vez de poner P de teta dado X, es decir, la densidad posteriori en mayor o igual a un K, esto lo podemos poner equivalente a esta expresión. Es decir que sean los teta que pertenecen al espacio parametral tal que la función escalón unitario evaluado en esta diferencia sea igual a 1. Nótese que es lo mismo, ¿no? Porque la función escalón unitario será 1 cuando justamente el valor evaluado sea mayor o igual que 0. Esto quiere decir que esta diferencia sea mayor o igual que 0, que es lo mismo que esta expresión, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, esto acá es lo mismo que esto acá, son equivalentes. Son condiciones equivalentes, nada más que ahora sí te he expresado en forma de una función, ¿no? Y bueno, ¿para qué me interesa eso? Bueno, para lo siguiente. Definamos D como el complemento de C para cualquier función G, claro está. Entonces, el complemento en este caso será, en realidad no es necesario, o sea, al notar esto nomás, de frente ya puedes expresar la función, ¿sí? La función como esa integral, ¿no? Sin necesidad de hacer una mayor generalización. Simplemente acabo esto acá, ¿no? Ok, digo D es el complemento de este conjunto, entonces para cualquier función G se va a cumplir esta expresión. O sea, yo sé que si C unido con D son conjuntos disjuntos que en unión me dan el espacio parametral, ¿no? Entonces la integral del espacio parametral yo lo puedo dividir en la suma de los integrales de estos dos subconjuntos, ¿no? Esto sería integral básica. Entonces, en vez de G, vamos a reemplazar esta función. Vamos a reemplazar la función escalón unitario evaluada en esta diferencia por la densidad posterior en todo el espacio parametral, ¿no? Entonces, esto sería igual a la integral en C, es decir, en la región donde me interesa, ¿sí? Más en el complemento. Pero recuerda que en el complemento, ¿quién sería? El complemento sería los teta que pertenecen al espacio parametral tal que esto no valga 1, sino valga 0, ¿no? Por eso es que desaparecen.
¿sí? Que valga 0. Por eso es que esto de acá desaparece. Bueno, el otro, ¿no? El término cuando es con el C complemento, ¿no? Acá sería 0 por la densidad posterior. Y bueno, esto desaparece, ¿no? ¿Esto para qué me ayuda? Bueno, he expresado la integral, algo que estaba acá en función de C de K, ahora a una integral en la cual está en todo el espacio parametral, ¿no? O sea, una integral ya completa definida en todo el espacio, ¿no? Y ya no una truncada que dependa de K. Entonces aquí, si gustan, esto acá viene a ser el valor de la integral que es 1 menos alfa, ¿no? O al menos de 1 menos alfa, ¿no? Y este sería la integral en todo el dominio de esta función por la densidad posterior, ¿no? Entonces aquí es como si tuviese ya algo más compacto, es como si tuviese un g de k, ¿no? Igual a un 1 menos alfa, ¿no? Entonces quiero hallar cuál es el valor de k que me ayuda a obtener este valor, ¿no? Entonces, de la definición ya sabemos que esto es 1 menos alfa y reemplazando obtenemos esta ecuación, ¿no? Entonces al final ya tenemos una ecuación ya mucho más compacta, más sencilla de resolver, en la cual vamos a tener que hallar pues cuál es el K, que justamente me permite obtener esta probabilidad en la función de distribución posterior, ¿no? Entonces, los límites, para obtener, una vez hallado esta ecuación, o sea, lo primero que se tiene que hacer es resolver esta ecuación. Con esto resuelves el K, entonces recuerda que acá tienes una función, tienes un h de k igual a 0, que lo puedes resolver con algoritmos que justamente, métodos numéricos que permitan calcular raíces, ¿sí? De una función, porque este es equivalente a hallar el problema raíces de una función, claro, donde acá tienes una integral. Entonces, una vez hallado el k, lo siguiente que hay que hacer es hallar la imagen inversa, ¿no? Porque una vez que tú tienes tu densidad y tienes el valor de k óptimo, que te va a correr esa área de 1 menos alfa, es hallar la imagen inversa, es decir, cuál sería este valor y este valor. ¿Sí? ¿Cuáles serían los valores de k para que te venga justamente, cuáles serían los valores de acá de L y S, tal que al evaluarlo en la densidad posteriori me den k para ambos casos? Puede ser que tengan más valores, ¿no? Pero es eso, hallar esta imagen inversa y con eso ya tienes el intervalo de máxima densidad posteriori. ¿Ok? Es esto de acá, ¿no? Hallar los alfa, tal que la densidad evaluado en justamente ese valor alfa me dé el valor del K máximo, o sea, el K que haya óptimo aquí, ¿no? Y bien, con eso ya resuelves el problema, en este caso, del intervalo de máxima densidad posteriori, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. Me dicen sí, sí está claro, no si tenemos alguna duda. Sí, entonces todo claro, perfecto. Esto es como les mencioné, el planteamiento general, o sea, si quieren algo general es esto. Y si quieren, dependiendo ya del problema particular, lo que les recomiendo es graficar la densidad posteriori y evaluar ahí el K visualmente y plantean el problema de la integral, lo que tendrían que resolver, ¿no? Entonces aquí vamos con algunos ejemplitos. Acá hay un ejemplo de una región de máxima densidad posterior que ya lo mostré creo de manera inicial para una distribución bimodal, ¿no? Donde este es el valor K máximo, ¿sí? Y una vez hallado ese K máximo de acuerdo a la resolución de esta ecuación, entonces lo que viene después es hallar justamente la imagen inversa. ¿Para qué valores de teta, ¿sí? ¿Para qué valores de teta justamente yo alcanzo ese valor, ¿no? Y ya está, ¿no? A ver, vamos a ver algunos ejemplitos más. Acá tengo uno, creo. A ver,
Dice, considera un experimento aleatorio de lanzar una moneda trucada, supóngase puede ser a tres caras, creo que este es el ejemplo anterior, ¿no? Nada más que en la anterior te pedía un intervalo basado en cuantiles, y acá te pido un intervalo, una región de máxima densidad posterior, el 95% para ti. Entonces, eso lo vamos a resolver, creo, después también con laboratorio. Dice, suponga que la distribución posteriori tiene forma bimodal. Dice, ¿cree usted que la región de máxima densidad posterior será siempre un intervalo? ¿Por qué? Justifique su respuesta. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? No necesariamente es un intervalo, ¿no? De hecho, puede ser un conjunto de uniones de intervalos disjuntos, ¿no? No necesariamente va a ser un intervalo, la región de máxima densidad posterior. Y la pregunta 3 creo que también ya la hemos visto. ¿En qué casos el intervalo de credibilidad basado en cuantiles es el mismo que la región de máxima densidad posterior? En el caso en el cual la distribución sea simétrica y unimodal, que es lo que vimos anteriormente y lo demostramos creo rápido, ¿no? Bien, creo que ya tenemos ahí al menos la mayor cantidad de preguntas. La 1 la vamos a resolver, de hecho ya teníamos la distribución posterior y de la clase pasada, vamos a usar esto nomás, ¿ya? Hasta aquí, entonces, para si no tenemos dudas, ya podemos pasar creo al laboratorio. Entonces, no sé si de repente nos tomamos un break de 15 minutos y luego ya empezamos con el laboratorio. Voy a hacerlo en Meet, así que voy a crear ahorita una reunión y nos vamos uniendo a esa reunión, ¿ya? Entonces, voy a enviarle el link ahorita al delegado, el delegado se los va a enviar a ustedes y por ahí vamos a hacer la clase de laboratorio. Tengan por ahí el R listo para poder trabajar lo que vamos a ver hoy día y con eso ya poder hacer algunos ejercicios de intervalos de credibilidad, ¿ok? Entonces, Amado, una consulta. dime Jesús. ¿Lo podías poner el link del Meet acá, en este grupo de acá? De esta página, por favor. Ah, sí, 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 ya la voy a compartir ahorita mejor, entonces, antes de Gracias, irme. gracias. Ya, mejor. A ver, déjenme crear todavía la reunión un rato. Colcas, grabas. Que visto, lo han dejado a Palomino. Un rato. Que está lento mi Gmail. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Dónde está? Iniciar una reunión. A ver. Ahí les acabo de pasar el enlace. ¿Se pueden conectar? Están entrando.
Bien, entonces nos damos un break, porfa, de 15 minutos para ya comenzar con el laboratorio, para que vayan digiriendo también lo que hemos escuchado, ¿ya? Nos encontramos en 15, ¿ya?